La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Se ha clasificado en neumonía adquirida en la comunidad, adquirida en el hospital y asociada con los cuidados para la salud. Las vibrisas y los cornetes de las vías nasales capturan las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias, y las ramificaciones del árbol tráqueo-bronquial atrapan a los microbios en el epitelio de revestimiento, donde por limpieza mucociliar y factores antimicrobianos locales, el patógeno es eliminado. Cuando se vencen estas barreras, los macrófagos alveolares ayudados por proteínas locales, la A y D de la sustancia tensoactiva, producen una actividad antimicrobiana o antiviral. Los patógenos, después de engullidos, son eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos. Cuando es rebasada esta capacidad de los macrófagos alveolares, se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. La liberación de mediadores de la inflamación como interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral ocasionan fiebre. Las quimiosinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos. Los mediadores de la inflamación liberados por macrófagos y neutrófilos crean una fuga alveolo capilar localizada. La fuga capilar se manifiesta en las radiografías como un infiltrado y en la exploración por estertores, y la sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia. La disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por la fuga capilar, hipoxemia, intensificación del impulso respiratorio, el mayor volumen de secreciones y a veces broncoespasmo culminan en disnea y junto a la desviación intrapulmonar de sangre podrían causar la muerte. Neumonía extrahospitalaria. La lista de microorganismos extrahospitalarios comprende bacterias, virus, hongos y protozoos. Entre los patógenos de identificación reciente están los virus Hanta, metaneumovirus, coronavirus que ocasionan el síndrome respiratorio agudo grave y síndrome respiratorio del medio oeste. Entre los microorganismos típicos encontramos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Entre los atípicos están Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y especies de Legionella, así como virus neumotrópicos como los de la gripe, adenovirus, metaneurovirus y virus sincitales respiratorios. Los signos y síntomas dependen de la evolución y gravedad de la infección. El individuo a menudo tiene fiebre y taquicardia, o antecedentes de escalofríos y sudación. La tos es a veces productiva y expulsa esputo mucoso, purulento o hemoptoico. Si hay afección de la pleura, puede surgir dolor pleurítico. En 20% de los pacientes se pueden aparecer síntomas del aparato digestivo como náuseas, vómitos o diarrea. Entre otros síntomas son la fatiga, cefalea, mialgias y artralgias. En la exploración física es frecuente observar taquipnea y uso de los músculos accesorios de la respiración. La palpación revela un frémito táctil y en la percusión pueden variar de mates a destacables y son reflejo de la consolidación subyacente y la presencia de líquido pulmonar o pleural. En la auscultación se perciben a veces estertores crepitantes, ruidos bronquiales y quizá un frote pleural. Los individuos graves que tienen choque séptico por la neumonía muestran hipotensión y signos de insuficiencia cardíaca. En la neumonía por neumococos, el aumento de riesgo de eventos coronarios agudos puede ser provocado por neumólisis, lo que aumenta la activación plaquetaria. En el diagnóstico diferencial se incluyen enfermedades infecciosas y no infecciosas como bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad y neumonitis por radiación. Sin embargo, es necesaria la radiografía de tórax para diferenciar esta neumonía de otras patologías. Los signos radiográficos en ocasiones indican un microorganismo causal. Por ejemplo, los nematoceles sugieren infección por Staphylococcus aureus y una cavidad en el lóbulo superior indica tuberculosis. La tomografía rara vez es necesaria, pero a veces es útil en el individuo en quien se sospecha de neumonía post-obstructiva causada por un tumor o por un cuerpo extraño. La tinción de Gram y el cultivo de esputo permite identificar algunos patógenos como S. pneumoniae, S. aureus
y bacterias gram negativas. En cuanto al hemocultivo, el índice de confirmación diagnóstica es bajo, solo de 5 a 14% son positivos. Sin embargo, es necesario el hemocultivo en enfermos de alto riesgo, como los que tienen neutropenia a consecuencia de una neumonía, asplenia, deficiencia de complemento, hepatopatías crónicas o neumonía grave. En cuanto a las pruebas urinarias con antígeno, dos técnicas disponibles permiten detectar antígenos de neumococo y algunos de legionela en la orina. La técnica genera resultados fiables. La PCR de los frotis rinofaringios se convirtió en el estándar para el diagnóstico de la infección respiratoria viral. Además, por medio de la PCR múltiple se puede detectar el ácido nucleico de especies de legionela, M. pneumoniae, C. pneumoniae y micobacterias. La proteína C reactiva y la procalcitonina aumentan cuando hay una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. La proteína C reactiva es útil en la identificación del empeoramiento de la enfermedad o el fracaso del tratamiento. Los criterios de CURB 65 para evaluación de gravedad de la enfermedad incluyen 5 variables: confusión, urea mayor a 7 milimoles por litro, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio o diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio, y la edad mayor o igual a 65 años. Los pacientes con puntuación 0 pueden tratarse fuera del hospital. Con un puntaje de 1 o 2 el paciente debe hospitalizarse, y un puntaje igual o mayor a 3 debe internarse en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento se asigna según la gravedad del paciente. En pacientes ambulatorios, si habían estado sanos y no han recibido antibióticos en los últimos 90 días, una opción es un macrólido como claritromicina 500 mg PO 2 veces al día o acitromicina 500 mg PO y luego 250 mg al día. La otra opción es doxiciclina 100 mg PO 2 veces al día. Si el paciente tiene otros trastornos concomitantes o antibiótico-terapia en los últimos 90 días, se utiliza otro fármaco. Una opción es una fluoroquinolona con acción en las vías respiratorias como moxifloxacina 400 mg PO al día o gemifloxacina 320 mg PO al día o levofloxacina 750 mg PO al día. Otra opción es un beta-lactámico como amoxicilina 1 gramo 3 veces al día o la combinación de amoxicilina clavulanato 2 gramos 2 veces al día o ceftriaxona 1 a 2 gramos IV al día o cefpodoxima 200 mg PO 2 veces al día o cefuroxima 500 mg PO 2 veces al día y además un macrólido. En pacientes hospitalizados pero no en UCI, una opción es una fluoroquinolona con acción en las vías respiratorias como moxifloxacina 400 mg PO o IV al día o levofloxacina 750 mg PO o IV al día. La otra opción es un beta-lactámico como ceftriaxona 1 a 2 gramos IV cada 8 horas o ampicilina 1 a 2 gramos IV cada 4 a 6 horas o cefotaxima 1 a 2 gramos IV cada 8 horas o ertapenem 1 gramo IV al día y además un macrólido como claritromicina o acitromicina PO como mencionados anteriormente o acitromicina IV 1 gramo una vez para continuar con 500 mg al día. En pacientes hospitalizados y en UCI se utiliza un beta-lactámico como ceftriaxona 2 gramos IV al día o ampicilina sulbactam 2 gramos IV cada 8 horas o cefotaxima 1 a 2 gramos IV cada 8 horas y además acitromicina o una fluoroquinolona con acción en las vías respiratorias como moxifloxacina 400 mg PO al día o gemifloxacina 320 mg PO al día o levofloxacina 750 mg PO al día. Si existe la posibilidad de afección por pseudomonas, una opción es utilizar un beta-lactámico contra pseudomonas como piperacilina tazobactam 4.5 gramos IV cada 6 horas o cefepima 1 a 2 gramos IV cada 12 horas o imipenem 500 mg IV cada 6 horas o meropenem 1 gramo IV cada 8 horas y además ciprofloxacina 400 mg IV cada 12 horas o levofloxacina 750 mg IV al día. Otra opción consiste en los beta-lactámicos anteriores y además un aminoglucósido como amicacina 15 mg por kilogramo al día
o tobramicina 1.7 miligramos por kilogramo al día y acitromicina. Otra opción consiste en los beta-lactámicos antes mencionados más un aminoglucósido más una fluoroquinolona contra neumococos. Si existe la posibilidad de afectación por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, agregar linezolida 600 mg IV cada 12 horas o vancomicina 15 mg por kilogramo cada 12 horas al principio con ajuste de dosis, más clindamicina 300 mg cada 6 horas. Una vez que se conocen los microorganismos causales y los datos de sensibilidad a fármacos, se modifica el tratamiento para dirigirse a microorganismos específicos. La duración del tratamiento es variada. Los estudios con fluoroquinolonas y telithromicina sugieren que un ciclo de 5 días es suficiente para la forma no complicada, pero puede ser necesario un tratamiento más prolongado para pacientes con bacteremia, infección metastásica o con un microorganismo virulento como P. aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entre las complicaciones están choque y falla multiorgánica, diátesis hemorrágicas y la exacerbación de enfermedades coexistentes. 3 problemas muy importantes son la infección metastásica, abscesos de pulmón y derrame pleural complicado. En forma típica, la neumonía por broncoaspiración es una infección por varios patógenos mixtos, aerobios y anaerobios. El derrame pleural notable debe ser evacuado por punción con fines diagnósticos y terapéuticos. Si el líquido tiene un pH menor de 7, concentración de glucosa menor de 2.2 milimol por litro, concentración de lactato de deshidrogenasa mayor de 1000 unidades por litros, o si se identifican las bacterias, se drena por medio de una sonda torácica. El pronóstico depende de la edad del paciente, de trastornos coexistentes y del sitio de tratamiento. Las personas jóvenes sin otras enfermedades evolucionan de manera satisfactoria y se restablecen por completo después de 2 semanas. Los individuos de mayor edad y quienes tienen otros trastornos pueden necesitar más semanas para su recuperación total. La tasa de mortalidad global para el grupo ambulatorio es menor al 5%. Para los pacientes que requieren hospitalización, la tasa de mortalidad general oscila entre 2 y 40% dependiendo de su categoría y los procesos de atención.